Bien, Gálatas capítulo 3, vamos a leer solamente la primera parte de ese versículo 19. Dice Gálatas 3, 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hablaba con un hombre joven que hace poco llegó a la congregación que me contaba cómo fue el proceso para llegar a esta iglesia después de haber entendido y creído las doctrinas de la gracia, la fe bíblica. Él me contaba que él inició como un ferviente enemigo de la reforma, pero que por la providencia de Dios una vez escuchó a un predicador en su congregación, y voy a decirlo en mis palabras, escuchó que para hacer una defensa de lo que se cree frente a una posición contraria, es necesario conocer bien los argumentos de aquello con lo que se difiere. Y él así lo tomó y se dio entonces a la tarea de profundizar su estudio sobre las doctrinas de la gracia. Y para no extender la historia, allí fue donde lo perdieron. Es una historia que nosotros a menudo escuchamos. Aquellos que se profesaban detractores, pero que por la providencia de Dios se dieron a la tarea de estudiar estas herejías a conciencia por la pura gracia de Dios. Y esto lo hablamos con este hermano y él estaba también convencido de ello, no por la inteligencia, no por la perspicacia, sino por la pura gracia de Dios y el poder iluminador del Espíritu Santo en el corazón. Abrazaron lo que las Escrituras claramente enseñan sobre la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios, hermanos, quien interviene en el corazón. Es su Espíritu Santo quien debe abrir nuestros ojos, porque la verdad del Evangelio, cuando usted la proclama aferrado en las Escrituras, bíblicamente es repudiada por nuestra naturaleza humana caída. Es una naturaleza humana que está centrada en sí misma. Es una naturaleza que se niega a aceptar su estado de total incapacidad en cuanto a salvación. Cuando nosotros escuchamos la proclamación de la verdad del Evangelio, no nos digamos mentiras. Si no es por la intervención del Espíritu Santo, nosotros la juzgamos como algo injusto y que no debiera ser. Ese no es el Dios en el que yo quiero creer, pero es el Dios que nos enseña las Escrituras, el Dios verdadero, el Dios soberano, y señala la condición caída e incapacitada de los seres humanos. Doctrinas como la justificación por la sola fe, sin las obras de la ley, son contrarias a la razón del hombre en pecado. Son contrarias a la religión que brota de un corazón en tinieblas. Una de las características de las religiones humanas falsas, obviamente, es que algo tienes que hacer tú para tu salvación. Pero el Evangelio te muestra que debe ser Dios el que obre en un ser caído, muerto e incapaz. Doctrinas como la justificación por la fe, entonces, son contrarias. Hay un rechazo. Esto es así en el hombre natural. Pero, y aquí es donde debemos prestar atención, aún en el creyente redimido, los vestigios del pecado, la negligencia en el estudio de la palabra de Dios y la influencia de las mentiras de los falsos maestros, sumado todo esto, la arrogancia propia de nuestra naturaleza caída, muchas veces hace que nosotros perdamos de vista esta gloriosa verdad. Estas gloriosas doctrinas que exaltan a Dios, que humillan al hombre, pero en ese estado de humillación es que nosotros realmente somos bendecidos. Es la iluminación que da el Espíritu Santo, pero aún el creyente redimido en oportunidades y por estas razones que mencioné,
pierde de vista a veces estas verdades. Eso fue exactamente lo que sucedió en los creyentes de la iglesia de Galacia. Pablo se refiere a ellos como creyentes, muy fuerte y firmemente, pero se refiere a ellos como creyentes. Ellos por negligencia, por pereza. Recuerden que tiempo atrás dijimos que ellos no fueron llevados y engañados, sino que cedieron voluntariamente a la influencia de los falsos maestros, y sin lugar a dudas por algo que está presente en todos nosotros. Si todos los que estamos aquí somos redimidos y hemos nacido de nuevo, aún esto está presente en nuestra naturaleza caída, que la arrogancia, que muchas veces cuando bajamos la guardia en nuestra humillación, hace que perdamos de vista la total dependencia de Dios en todo aquello que tiene que ver con nuestra vida eterna, nuestra salvación, nuestra dependencia de Dios. Torpemente los Gálatas tomaron el camino de la fe, por la cual habían ya recibido el Espíritu Santo por creer en el Señor Jesucristo, pero por la influencia de los falsos maestros y negligencia tomaron el camino de la fe más algo más. ¿Para qué? Para supuestamente perfeccionar su salvación, circuncidarse, obedecer las ceremonias y exigencias de la ley. Ese era el esfuerzo adicional que les enseñaban los judaizantes para que ellos verdaderamente fueran salvos. Ahora, Pablo, ante esta perversión del evangelio, ha venido haciendo una defensa de la doctrina de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Y en esta sección que hemos estado estudiando desde la predicación anterior, él responde a la pregunta que surge de manera natural ante la exposición de la doctrina de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Pero si es así, ¿qué propósito entonces tuvo Dios al dar su ley? ¿Qué propósito? Si el hombre no es salvo por obedecer la santa ley de Dios, si el hombre solamente es salvo por depositar plenamente su confianza en Cristo Jesús, entonces, ¿qué relación tenemos nosotros con la ley? ¿Para qué Dios dio la ley entonces? ¿Cuál es su propósito? 3 aspectos muy importantes señala Pablo en esta sección que estamos exponiendo para responder a esa pregunta. La primera fue la que vimos la semana anterior, en la prédica anterior. La ley dada por Dios no anula la promesa que previamente dio. ¿Recuerdan? Y si no, allí está la predicación para que usted pueda repasarla. Ahora, en esta noche vamos a ver los otros 2 aspectos con los que él responde a la pregunta, bueno, y entonces, ¿para qué Dios dio su ley? El primero de ellos es el propósito por el que dio su ley, el propósito de la ley, y finalmente veremos la relación entre la promesa, que la vimos en la predicación anterior, y la ley. Esos 2 aspectos son los que vamos a ver en esta noche. Vamos a empezar entonces a ver con el propósito de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Si el hombre solo es aprobado por Dios, declarado justo e inocente y heredero de las promesas eternas mediante la sola fe en el Señor Jesucristo, ¿qué propósito tuvo Dios al dar su ley al pueblo? ¿Para qué sirve la ley? Ante esta pregunta que el apóstol Pablo se plantea, porque muy probablemente intuye que eso es lo que brota inmediatamente después de la exposición de la doctrina de la justificación por la fe, el apóstol Pablo responde y no se anda con rodeos. Una vez se plantea esa pregunta, directamente responde, ¿por qué fue dada la ley? Y él responde, a causa de las transgresiones. Transgresión
Es una palabra, nosotros traducimos transgresión, la palabra griega parábasis, que literalmente significa pasar por encima de un límite. Parábasis o transgresión, como se traduce en Reina Valera, es un sinónimo de pecado. Pasar por encima de un límite. Hermanos, pecar es pasar por encima del límite que el carácter santo de Dios establece. La ley de Dios señala ese límite entre lo que Dios aprueba y lo que Dios aborrece. La ley señala ese límite entre lo que Dios condena y lo que Dios, escúchenlo, debe castigar. ¿Y por qué lo debe castigar? Porque en su esencia Él es santo y justo, y el pecado, transgredir el límite que Dios establece de acuerdo a su carácter santo, debe ser castigado. La palabra del Señor nos dice acerca de nuestro santo Dios que Dios es un Dios que celoso. Él protege su honor. La ley de Dios entonces es una manifestación del carácter santo y justo de nuestro Dios. Vayamos por favor a Romanos capítulo 7, el versículo 12, y veamos nosotros que la ley, si la ley es una manifestación del carácter santo y justo de Dios, entonces la ley ¿cómo es? Buena. La ley es maravillosa porque nos expresa algo de la esencia de los atributos de Dios. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es como santa, y el mandamiento como es santo, justo y bueno. Así que cuando el apóstol Pablo está haciendo una defensa de la justificación por la fe sin las obras de la ley, que no se nos pase por nuestra mente, que de ninguna manera nosotros vayamos a caer en la torpeza de nosotros ver la ley con malos ojos. El grave problema está en nosotros no entender el propósito de la ley. La ley, al ser entonces una manifestación de la rectitud y santidad y justicia de Dios que nos marca unos límites, tiene un propósito. El propósito es que nosotros podamos identificar en esos límites lo que es pecado. Allí mismo en Romanos capítulo 7, versículo 7, Pablo, hablando entre la relación que hay entre la ley y el pecado, dice lo siguiente en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué responde? En ninguna manera. Escucha esto. Pero yo conocí el pecado. Yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que la ley moral de Dios señala claramente lo que es pecado. Y eso, amados hermanos, tiene un propósito en el plan de salvación. ¿Cuál es el propósito? Cuando Dios da su ley para que nosotros podamos entender lo que es pecado, lo que Él aborrece, lo que Él condena justamente. El propósito de la ley, que es buena, que es santa, que nos ha sido dada para conocer el pecado, es de acuerdo al plan de salvación, evidenciar el estado en el que se encuentra todo hombre. ¿Cuál es ese estado? Según la ley moral de Dios, cada vez que nosotros la observamos, cada vez que nosotros vemos en su palabra, tenemos que decir que de una u otra manera
nosotros continuamente, el hombre continuamente sobrepasa el límite que Dios ha establecido y que demarca el pecado. La condición en la que se encuentran todos los hombres es una condición de pecado. La ley le muestra al hombre su terrible estado ante un Dios santo, santo, santo. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley dentro del plan de salvación? Despertar en aquel a quien Dios llama un sentido de culpa. Y ese sentido de culpa viene por la acción del Espíritu Santo a través de la palabra. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de ver que muchas personas se acercan a la iglesia a escuchar la palabra del Señor y ya no nos aterramos tanto. Sin embargo, sabemos la labor que hay que hacer es ponerles el evangelio. Cuando las personas llegan de esta manera: mire, pastor, yo vengo, yo sé que he cometido muchos errores, pero yo no soy ni esto, ni aquello, ni lo otro. Casi que una manifestación de que está aquí buscando del Señor porque no es tan malo. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a obrar mediante la predicación de la palabra, cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a obrar en alguien que está llamando mediante la predicación de la palabra, esa persona entiende que es un transgresor. Esa persona entiende que ha sobrepasado los límites que ha establecido Dios de acuerdo a su carácter santo, justo y recto. ¿Y eso qué tiene que ver con salvación? Hermanos, que solo aquel que es persuadido de su deplorable condición ante Dios clamará por misericordia y correrá a los pies del Salvador. Solo Él, incluido un jovencito, incluidas las hermanas y hermanos que han sido levantados en familias correctas y éticas y de buenas costumbres. Cuando nosotros conocemos por la ley de Dios que estamos transgrediendo un límite que el Señor ha puesto de acuerdo a quien Él es, quien es santo, y lo entiende como convicción, es porque el Espíritu Santo de Dios está obrando por medio de la palabra. Y esto hace parte del plan de salvación, porque la persona entiende su condición deplorable. Allí entonces vendrá delante de Dios, no como que se presenta delante de Él con justicias propias, sino clamando por misericordia, acudiendo a Él en humillación. Ahora, quienes viendo la ley de Dios como lo que es, y como el apóstol Pablo ya lo dijo, que es santa, que es justa y que es buena, y al ver que es santa, justa y buena, corren a cumplirla como camino para ser salvos, no han entendido, número uno, ni su incapacidad, como ya le ha expuesto el mismo apóstol Pablo en este mismo capítulo, ni tampoco han entendido lo que en esta noche pretendo que nos quede claro a través de la palabra del Señor. No han entendido cuál es el propósito por el cual Dios la dio. Romanos capítulo 3, versículo 20, son textos a los que una y otra vez iremos. Si la ley es buena, si los mandamientos de Dios son buenos, si a nosotros nos enseñaron desde pequeñitos los 10 mandamientos y que había que obedecer y no harás esto y no harás aquello y no harás lo otro, si no es expuesto el evangelio,
Si a través de esa ley no se cumple el propósito, la grave torpeza es tomar la ley que es santa, buena y justa para un propósito por la cual Dios no la dio. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ¿quién? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que ese es el propósito. La ley nos muestra el pecado. La ley nos enseña el pecado. La ley muestra los límites, y cuando el Espíritu Santo obra a través de la predicación de la palabra, nosotros entenderemos que los hemos transgredido. Transgresores somos de la ley. Ese es el propósito de Dios al dar su ley. Ahora, Pablo, para acentuar que al Dios dar su ley, no tuvo el propósito de sustituir con ella la promesa dada a Abraham por gracia, como ya lo vimos aquí, va a mostrar la superioridad de esa promesa dada a Abraham por pura gracia frente al pacto establecido con Moisés, que es donde Dios da su ley. ¿Y cómo va a mostrar esa superioridad de la promesa frente al pacto mosaico? Lo hace mostrando, número 1, la temporalidad del antiguo pacto, y número 2, la forma, incluso como Él dio y estableció estos pactos. Lo primero que vamos a ver es la temporalidad. El versículo 19, en su parte B intermedia, dice, hasta que viniese, ¿estamos allí? Leámoslo desde el principio. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y ya respondimos, fue añadida a causa de ¿qué? De las transgresiones. Pero mira lo que dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La ley fue dada con un propósito que ya expusimos. Sin embargo, aquí muestra la temporalidad de ello. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Miren, el pacto mosaico, el antiguo pacto, tuvo un aspecto temporal. Y eso lo podemos leer aún con la lectura del antiguo pacto. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban que Dios establecería ¿un qué? Un nuevo pacto. Un mejor pacto, dice incluso el escritor de Hebreos. Una vez ha venido la simiente, que es nuestro Señor Jesucristo, a quien fue hecha la promesa, Él, la simiente, quien recibe la promesa, se cumple en Él, Él establece un mejor pacto, un nuevo pacto. ¿Qué muestra eso con el pacto mosaico en donde se dio la ley? Una temporalidad. Vayamos a Hebreos capítulo 8, versículo 13. No quiero que pierdas este aspecto de la argumentación que está dando el apóstol Pablo. ¿Qué está mostrando el apóstol Pablo aquí? Está mostrando el propósito por el cual Dios dio su ley. Pero ahora está mostrando la superioridad del pacto hecho con Abraham, de la manifestación de la gracia de Dios, de la promesa dada a Abraham y a la simiente, mostrando que el pacto que se hizo mucho tiempo después, en donde es dada la ley y que los judaizantes estaban enseñando, pero erróneamente en cuanto a su propósito, ese pacto con Moisés tiene un carácter temporal. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, hablando del pacto establecido con el Señor por el Señor Jesucristo, ha dado ¿por qué? Por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. La ley fue dada en el antiguo pacto también con un carácter temporal.
no fue dada a manera de perpetuidad en el sentido de que tuviese un propósito de salvación por medio de su cumplimiento. Esto ya ha sido descartado. El plan de salvación y la manifestación de la gracia de Dios ya fue expresada muchos siglos atrás a Abraham, con quien Dios establece un pacto y hace sus promesas a él y a su simiente, que como vimos en la prédica anterior es ¿quién? Cristo, y en que se cumplen plenamente sus promesas. Aquí muestra entonces una temporalidad, pero también muestra la superioridad de la promesa frente al pacto mosaico en la forma misma en que fue dado ese pacto, en que fue dada la ley. La parte B, más adelante, la parte final del versículo 19 dice: y fue ordenada, ¿estamos allí? Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no solo es de uno, pero Dios es uno. Ahora, ¿qué es lo que está mostrando aquí? Aquí está haciendo una referencia a cuando fue dada la ley. ¿Dónde fue dada la ley, amados hermanos? ¿En dónde? En el Sinaí. Ahora, sin lugar a dudas, cuando Dios da su ley en el Sinaí, lo da de una manera aterradora. En medio del monte humeando, en llamas, Dios proclama su palabra en medio de truenos y relámpagos. ¿Recuerdan cómo estaba el pueblo? Aterrado, pensaban que iban a morir. Nadie podía acercarse, moriría. Ni aún los animales podían tocar el monte porque debían ser muertos ahí mismo, mostrando de tal manera la santidad de Dios y la condición de ese pueblo, que el pueblo estaba aterrado. Ahora, ¿qué dice la Escritura sobre ese momento en que se da la ley al pueblo? Aquí el apóstol Pablo está diciendo que la da a través de un intermediario, Moisés. Y a Moisés se lo entregan, por decirlo así, otros intermediarios, los ángeles. A veces, cuando nosotros leemos la narración de cómo se da la ley, no encontramos ese aspecto de que se da a través de ángeles. Pero los otros textos en la Escritura así lo afirman. Por ejemplo, Hechos 7:53, y yo se los voy a leer, dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Lo mismo que dice Hebreos 2:2. Así que, ¿qué pretende con esto que está diciendo el apóstol Pablo? Mostrar lo siguiente. Miren, cuando se estableció el pacto mosaico y cuando la ley fue dada a través de intermediarios, a través de terceros. Fue a través de Moisés. Y a Moisés, Dios usó para dársela a Moisés intermediarios también, ángeles. ¿Y con qué la está contrastando? Con la promesa. ¿Cómo fue dada la promesa a Abraham? De manera que personal, en intimidad. Hermanos, con el pastor Pablo Andrés hablábamos de un hombre con unas cualidades excepcionales, pero definitivamente dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Hemos estado exponiendo toda una argumentación, y yo lo que espero que ustedes vean de esto, amados hermanos, es todo el sustento escritural acerca de esta doctrina que el hombre en su naturaleza caída rechaza. Aquel que por la obra del Espíritu Santo sabe que la Biblia es la palabra de Dios, y cuando les es expuesta esta verdad de esta manera, como Dios utiliza un instrumento, el apóstol Pablo dice:
Jamás podré yo considerar alguna vez en mi caminar cristiano que la manera en que yo fui aprobado fue por bueno, o porque hice aquello, o porque dejé de hacer aquello otro. Aún los que en medio de esta exposición se preguntan internamente, ¿pero los mandamientos de Dios no son buenos? ¿Pero no somos exhortados cada vez que se predica la palabra del Señor a obedecerle a Dios? ¿No se agrada a Dios en que nosotros lo obedezcamos? ¿No es la ley de Dios, como dice el apóstol Pablo, buena y justa? Entonces, ¿cuál es el problema con la ley? Hermanos, el problema con la ley es nosotros malentender su propósito. Por eso, aún a través de estas dos ilustraciones, argumentos que utiliza el apóstol Pablo mostrando la superioridad de la promesa dada a Abraham, la manifestación de la gracia de Dios a aquellos que creen con fe en Él, en su bendita palabra, por encima de la ley de Dios, está mostrando que la ley de Dios, por más apreciable que sea, porque manifiesta el carácter santo de Dios, no quita, no reemplaza, no borra y no fue dada para reemplazar a la promesa. Esto es lo que el apóstol Pablo refuerza precisamente en el versículo 20, que por cierto es un texto de difícil interpretación, que dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El mediador de ese antiguo pacto, Moisés, por más importante que sea, solo es un tercero que actúa entre dos partes. El mediador no lo es de uno solo, es un tercero. Hay dos partes, Dios y el pueblo. Pero con Abraham es directamente Dios quien da la promesa. Por eso dice: Dios es uno. Y en la expresión plena, más perfecta del pacto de gracia, ¿quién establece el pacto? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios. Dios hombre, quien establece, media y sella el pacto. ¿Vemos la diferencia? ¿Vemos la superioridad del pacto de gracia expresado a Abraham y que se cumple plenamente en el Señor Jesucristo? El apóstol Pablo tiene este propósito. Es bueno tener en alta estima la ley de Dios, pero no ponerla en un lugar que no le corresponde en cuanto a su propósito. La ley de Dios no fue dada como camino para salvación en cuanto a su cumplimiento. La ley de Dios no habla de cumplimiento para salvación. La ley de Dios muestra la condición del hombre. Y esto tiene un propósito redentor. Pero cada vez que se confunde ese propósito de la ley, terminamos terriblemente en el camino de la religión humana. Esto requiere de nuestra parte que expongamos la palabra y que prestemos atención a ella. Apreciamos la sola escritura, apreciamos la palabra de Dios, apreciamos el conocimiento, no como un aumento de nuestras capacidades intelectuales, sino para una comprensión más plena del plan de redención y estar en un lugar seguro. ¿Sabes tú que la ley de Dios es buena? Sí. ¿Ves tú en la palabra que Dios se agrada en que nosotros le obedezcamos? Sí. ¿Trae beneficio a la vida del hombre? Sí.
¿Es el cumplimiento de ella a través de la cual vas a ser salvo? No. Y todas estas argumentaciones, así tú las veas en detalle, tiene el propósito de presentar una argumentación que se suma, que es abrumadora, para que nunca, jamás se atraviese por nuestra mente una confusión de algo que es santo, justo y bueno, pero con un propósito que debemos entender. Pablo finaliza entonces su respuesta ante la pregunta que cada uno de nosotros sinceramente pudo haberse hecho. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al dar su ley? Mostrando un tercer aspecto del propósito bíblico de la ley: la relación entre la ley y la promesa. Versículos 21 y 22. Dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Qué responde el apóstol Pablo? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ahora, cuando habla de justicia, ¿a qué se refiere? Que Dios te apruebe, que Dios te declare justo e inocente. Así que él dice, si la ley dada pudiera vivificar, ok, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero el 22 deja claro todo: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué dice esto? Cuando el apóstol Pablo plantea esta pregunta, bueno, la ley, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Yo quisiera citar las palabras que en el estudio tuve del comentarista Warren Wiersbe, que me parecieron maravillosas sobre este texto. Abro comillas, dice así: casi se puede oír a los judaizantes gritando la pregunta del versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Se está contradiciendo Dios? ¿No sabe su mano derecha lo que hace su mano izquierda? ¿Se contradijo Dios al dar la promesa por gracia al que cree y después dar su ley que dice que hay que hacerla? ¿Dio el Señor una promesa por gracia para después establecer otro camino para acceder a ellas por obras? Esto es básicamente lo que se está dando en esta pregunta, y la respuesta es la misma que da el apóstol Pablo: en ninguna manera. Pablo aquí muestra algo maravilloso, que tiene una plena conciencia del propósito del Señor en la historia de la redención. La ley no es una contradicción a lo que Él mismo estableció, instituyó, incluso ratificó. La promesa dada a Abraham, ¿cuál? Promesas dadas por pura gracia, a las cuales hizo Abraham y a su simiente, y a las cuales Abraham accedió por la pura fe. La ley no es una contradicción a la promesa dada por gracia a Abraham y a su simiente. La ley cumple un propósito dentro del plan de redención. ¿No fue que primero dio su promesa por la sola gracia y después estableció otro camino, la ley que dice el que la haga vivirá por ella? No hay dos caminos. No contradice a la promesa. La ley más bien coopera con el propósito de redención. ¿Cómo coopera la ley? No vivificando, como dice aquí el texto, no como un camino de salvación. No es por el cumplimiento de ella que se logra la vida eterna.
En ese caso habría sido contraria a las promesas. Es por eso que dice en la parte B del versículo 21, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Hermanos, pero si así fuese, la muerte de Cristo, un Salvador, ¿qué sentido tendría? Unos versículos antes, en Gálatas capítulo 2, versículo 21, ya el apóstol Pablo lo ha señalado. ¿Qué dice Gálatas 2:21? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ¿cómo coopera la ley? No es una contradicción. Nos dio primero un camino para la redención, para salvación por gracia, y después se le ocurrió que también podía ser a través del cumplimiento pleno de su ley. Eso es imposible. Ya vemos claramente que la Escritura dice que ese no es el camino y no es el propósito. ¿Cómo coopera entonces la ley? ¿Por qué Dios da su ley? ¿Qué relación tiene la ley dada con la promesa? La ley hace parte del plan de salvación, coopera con la promesa porque no nos deja lugar a dudas de que somos pecadores culpables dignos del juicio de Dios. De allí que el versículo 22 de Gálatas 3 diga, mas la Escritura, ¿lo qué? Lo encerró todo bajo pecado. La ley no da lugar a escapatoria. La Escritura, la palabra de Dios, la ley como parte de ella, no da alternativa a eludir su sentencia. ¿Cuál es la sentencia con respecto a cada uno de nosotros? Culpable, pecador, transgresor, digno de condenación. Ese es su papel en el plan de salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, la Escritura, dentro de ella la grafé, el Antiguo Testamento, la manera general de hablar de la ley, dice, lo encerró todo bajo pecado. Encerró, como lo vamos a ver, es una figura como de un carcelero, un guardián. No da lugar a que alguien salga de esta sentencia que da sobre el hombre. Lo encerró todo bajo pecado. Básicamente es por la Escritura sabemos que el hombre no puede escapar de la sentencia que Dios da sobre él. ¿Cuál? Culpable. Ese es el papel de la ley en el plan de salvación. ¿Por qué? Porque solo cuando el culpable entiende su condición, solo cuando el culpable entiende su condición, deja de clamar por justicia y gime por misericordia. Es que lo que pasa es que yo no, es que si yo, cada vez que alguien abre la boca para tratar de justificarse, ¿sabes qué está presentando delante de Dios? Justicias propias. Pero la Escritura no te da lugar a eso. Todo lo encierra bajo pecado. En otras palabras, no da alternativa, no te da camino de eludir la sentencia sobre ti. Culpable y pecador. Ese es el propósito de la ley en relación a la promesa. Ese es el propósito de la ley dentro del plan de salvación. Por medio de la acción del Espíritu Santo, hacernos entender nuestra condición. Allí dejaremos nosotros de clamar por
justicia. Quien clame por justicia, allí gemimos por misericordia. Y entonces, y solo entonces, cumplido ese propósito de la ley, en hacernos entender sin escapatoria que somos culpables, la ley apunta al Salvador. La salvación, el único camino, la salvación por la gracia de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Leamos nuevamente el 22 y creo que lo entenderemos más claramente. Dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ese es el propósito de la ley de Dios. Cuando nos sentamos en la predicación, el hombre natural no entiende que la firmeza con que se predica la palabra del Señor así nos deje en evidencia, desnude nuestras inmundicias, nos muestre claramente y exponga nuestra hipocresía de falsas justicias, si en algún momento las abrigamos, nos es dulce. ¿Por qué es dulce? Que en vez de que nos estén diciendo de que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto, que nosotros somos lo máximo, ¿por qué es benéfico para nosotros que se exponga nuestra condición real, moral? ¿Por qué lo apreciamos tanto? ¿Por qué después de tremenda peinada que nos da la palabra del Señor salimos tan gozosos al terminar las prédicas? Porque aunque ya somos salvos, se continúa cumpliendo el propósito de la ley de Dios, mostrando que ha sido tan solo por su gracia en Cristo Jesús, que no soy merecedor, que yo no le voy a arrebatar nada a Dios, que yo no voy a arrebatar lo mío, que yo no voy a declarar sobre lo mío, sino que al Señor le ha placido derramar su gracia sobre mí a pesar de mi condición. No es la ley de Dios, no es su palabra como fuego, no es como espada, no es como un martillo. Hermanos, tanto en el plan de redención, como lo vamos a ver en la próxima predicación, en la vida del cristiano, la ley cumple un propósito sublime, pero no es el del cumplimiento para salvación. Nadie será justificado por Dios por justicias propias. Dos metáforas, y con esto terminamos, da Pablo con el propósito de ilustrar esto que ha explicado. Y las metáforas y las ilustraciones nos permiten puntualizar aún más la enseñanza, porque no son de cosas que nosotros conocemos y que podemos hacer un paralelo hasta donde se puede. Dos metáforas da Pablo con el propósito de ilustrar el verdadero papel de la ley en el plan de redención. ¿Cuáles son esas dos metáforas? Él va a hablar de la ley como un carcelero, que ya lo vimos que se anticipa cuando dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Va a continuar con este asunto,
La ley como un carcelero y la ley como un tutor que nos custodia. Gálatas 3:23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. No es gratuito, y yo quiero que usted haga énfasis en la palabra confinados y encerrados. La ley es presentada aquí por el apóstol Pablo como un custodio, como un carcelero que, como ya lo mencionamos, no nos da lugar a escapatoria. Estábamos confinados bajo la ley y encerrados. ¿En qué sentido? No había manera de eludir la sentencia. Ahora, Pablo aquí está hablando de la experiencia personal de salvación. En este sentido, cualquiera de nosotros, antes de que alguien deposite fe salvadora en el Señor Jesucristo, primero debe entender su condición. En este sentido, la ley cumple un papel como un carcelero y como un custodio. Porque solo cuando uno entiende que no puede eludir la sentencia, que es real y que es merecida, entonces entiende su necesidad de un Salvador. Porque preste atención a esto. Si hay otra alternativa, ¿para qué Salvador? Usted necesita un ayudante, un impulsador. No, nosotros no necesitamos un maestro ético. Nosotros necesitamos un Salvador. Y en ese sentido, la ley cumple un papel maravilloso. John MacArthur lo expresa de esta manera maravillosa. No es hasta que la ley le ha arrestado, encarcelado y sentenciado a muerte que se pierde toda esperanza en los méritos propios para acudir humilde y sin reservas a Jesucristo. Encerrados, pero con un propósito, para aquella fe que iba a ser revelada. Una de las constantes que vemos en la palabra del Señor, en la proclamación del Evangelio y que se ha perdido hoy en día, ¿sabes cuál es? Una expresión breve, una sola palabra con la que se empieza a proclamar el Evangelio: arrepiéntanse. ¿De qué? La ley, cuando el Espíritu Santo obra por medio de la exposición de la palabra, te dejará confinado, sin esperanzas. No podrás exponer un pero. No volverás a gritar por justicia. Clamarás por misericordia. Pablo, en Romanos capítulo 7, versículo 13, hablando, vayamos allí, de ese buen propósito de la ley en el plan de redención, dice lo siguiente: luego, lo que es bueno, ya que se está haciendo referencia a la ley, vino a ser muerte para mí. Mira lo que dice: en ninguna manera, en este sentido, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Solo cuando el Espíritu Santo, mediante la palabra,
la ley de Dios nos convence de pecado, solo allí lo que es bueno nos permite entender la extrema pecaminosidad del pecado. Es allí cuando la ley, que es buena, nos hace entender lo que verdaderamente es el pecado. Es cuando podemos exclamar desde lo profundo de nuestro ser y con toda convicción, al unísono con las palabras que el apóstol Pablo da allí adelantico: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La ley es buena, la ley es justa, la ley es santa, la ley cumple un papel dentro del plan de redención. Es un carcelero, es un custodio que hace que nosotros no tengamos esperanza de evadir la sentencia por méritos propios. Allí estamos listicos, apenas humillados, rendidos, para mirar a Cristo como lo que es, un precioso Salvador. El papel de la ley en el plan de salvación como un carcelero, y ya entendimos en qué sentido. He repetido lo que el apóstol Pablo ya ha dicho, pero aquí ha utilizado una metáfora. Y la segunda metáfora, y con esta terminamos, es el papel de la ley en el plan de redención como un tutor que lleva de la mano al niño custodiándole. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley, por la fe. La ley ha sido nuestro ayo. Ayo, paidagogo, es la palabra que Reina Valera traduce como ayo. Ahora, no era principalmente un maestro que impartía enseñanza a un niño en el sentido actual que nosotros tenemos de la palabra pedagogo. Un paidagogo era principalmente un hombre, por lo general un esclavo, y esto va a ser muy importante para la exposición del próximo miércoles. Un paidagogo era un hombre, por lo general un esclavo, que cumplía este papel: custodiar a los hijos del amo en su niñez, vigilando su conducta, incluso ejerciendo castigo sobre él. La ley cumple ese papel preparatorio y disciplinario en el corazón de los hombres. Nos prepara, nos deja en la condición que necesitamos para venir a Cristo y ser justificados, ya no esgrimiendo méritos propios, ya no esgrimiendo justicias propias, sino que la ley cumple ese papel de custodio que nos lleva a Cristo para ser salvos mediante la fe en Él. La ley nos enseña nuestra condición, la ley nos muestra nuestra necesidad de un Salvador, la ley nos lleva a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Sin embargo, estamos hablando en cuanto a salvación, pero la ley sigue cumpliendo un papel en el cristiano, y será lo que veamos en la próxima semana, y el abreboca lo tenemos en el 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya la ley
no cumple ese papel del custodio, el esclavo que nos lleva. Porque ahora nosotros ya somos hijos. Y cuando se refiere a esto ya habla de un sentido de madurez. Y allí la ley cumple otro propósito. Y lo resumo en esto como un abrebocas de la próxima predicación. La ley nos lleva a Cristo. Y una vez estando en Cristo seguros, Cristo nos devuelve a la ley. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor.